Bien, vamos a continuar hablando de temas políticos, sobre esta alianza de la oposición, que el objetivo que tiene es llevar adelante una candidatura única de la oposición. Días atrás, líderes de oposición como Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y Tuto Quiroga acordaron apoyar esta candidatura única para las elecciones generales del 2025. Doria Medina confirmó conversaciones con Vicente Cuellar, Rodrigo Paz y Amparo Vallivian para sumarse al bloque. Los posibles candidatos evaluarán la propuesta y darán su respuesta en los próximos días. Para hablar sobre este tema hemos invitado esta mañana al rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, líder de Cambio 25, que según lo que señalan estos líderes políticos, don Vicente, buenos días, bienvenido al programa. Usted estaría en conversaciones para unirse a esta alianza opositora que ha sido denominada Libre. Lo mencionaba hace instantes en una nota que veíamos Tuto Quiroga. ¿Es cierto esto? Buenos días, Carolina. Un saludo cordial al país. Es cierto, hemos conversado con Samuel, hemos conversado con Tuto, hemos conversado con todo, en realidad, sobre este primer paso que se ha dado en búsqueda de la unidad, porque la unidad es un proceso de construcción. Se ha dado el primer paso y cuando uno busca la unidad tiene que ser con sinceramiento, pero también tiene que ser con desprendimiento. Si bien las 4 personas que salen en la imagen empezaron a trabajar en la unidad no tiene dueño y creo que todos deberían buscar la forma de estructurar una sola fórmula. Sin embargo, nosotros sabemos que es difícil, sin embargo hay que trabajar, porque más allá de la forma hay que ver el fondo, sobre qué base nos vamos a unir, sobre qué base o cuáles son los puntos de coincidencia en esa nueva visión de país, cómo vamos a reconstruir este país para crear oportunidades para todos los bolivianos. Entonces creo que es la base fundamental sobre los cuales debemos discutir y al final, el tercer paso debe ser quiénes van a elegir y a representar a la unidad. Yo decía, debe haber desprendimiento y dentro de todos los que participen en este proceso de construcción de la unidad, seguramente van a salir los representantes. Por ahí, ninguno de los que salieron en la imagen va a ser candidato, porque si el pueblo algo está pidiendo es unidad, es renovación y por lo tanto no podemos concebir la unidad sin renovación y sin inclusión social. Sí, don Vicente, ahora, ¿usted qué opina sobre esta propuesta principal de esta alianza, que es llevar adelante una candidatura única de oposición? ¿Será posible esto? Mire, es una aspiración, yo decía que la unidad hay que trabajarla todos los días. Sabemos de que hay que dejar a un lado los intereses individuales o las aspiraciones individuales para pensar en el bien colectivo que es el pueblo boliviano. Ojalá se dé. Es muy difícil porque ya vemos nosotros que hay personas que ya se han proclamado candidatos. Sin embargo, creo que en la medida en que esta unidad genere confianza, puede ser el mecanismo, el instrumento que garantice la victoria y empezar a reconstruir este país. En el hipotético caso de que usted sí se una a esta alianza opositora, ¿qué papel jugaría y qué propuesta plantearía usted sobre la mesa para sacar adelante al país? Lo que pasa es que de repente el concepto de apegarse a las 4 personas no es lo adecuado. Aquí todos entran con los mismos derechos, ¿no? Y con las mismas obligaciones. La unidad no tiene dueño. Entonces, todos entran con las mismas obligaciones y con los mismos derechos. Por lo tanto, lo que hay que discutir son los puntos de coincidencia en esa nueva visión de país. ¿Qué es lo que queremos ofrecerle a los bolivianos? ¿Cómo sustentamos esa unidad? ¿Qué nos hace diferente? ¿Qué nos hace diferente de los otros que seguramente se van a presentar? Entonces, yo creo que esto recién ha empezado, si bien el tiempo es muy corto, hay que acelerar los plazos, sí. Pero estoy convencido de que este es el camino. La unidad es el camino que puede garantizar la victoria de una oposición que tiene que trabajar todos los días para recuperar la democracia y la libertad en este país, para que se respeten los derechos fundamentales de todos los bolivianos. ¿Qué va a ser determinante para que se consolide esta unidad?
Primero, hay que elaborar un programa de gobierno serio, realista. No se le puede vender ilusiones al país, no se le puede hablar con demagogia al país, pero fundamentalmente el desprendimiento que debe existir de cada uno de los integrantes, de esas personas que van a formar la unidad. Nosotros todavía estamos en un proceso de evaluación, estamos conversando en cada uno de los departamentos. Los primeros días de enero vamos a tomar una decisión y bueno, hay coincidencia, sin embargo todavía hay que ser respetuosos, ¿no? Y hay que ser orgánicos con lo que piensa la mayoría de los bolivianos que estamos participando de este movimiento ciudadano Cambio 25. ¿Qué pasaría con Cambio 25 en el caso de unirse a esta alianza opositora, don Vicente, tomando en cuenta lo que usted mismo ha señalado hace instantes de que habría que acelerar los tiempos, tomando en cuenta de que ya estamos próximos a abril, que tengo entendido sería la fecha en que arranca todo, ¿verdad? Así es, mire, Cambio 25 tiene una visión muy clara del país. Nosotros ya hicimos conocer cuáles son los pilares fundamentales que van a estar insertos dentro de nuestro programa de gobierno. El tema de la justicia es prioridad, el tema del cambio del modelo económico es fundamental. Buscamos nosotros una Bolivia autonómica, necesitamos crear los instrumentos, los mecanismos adecuados para crear oportunidades para todos los bolivianos. Y el último pilar está relacionado con el nuevo relacionamiento que debe tener Bolivia con el mundo. No podemos cerrar las puertas a quienes quieren invertir en nuestro país, pero para que eso ocurra tiene que haber seguridad jurídica, se deben respetar los derechos fundamentales. Nosotros tenemos absolutamente claro sobre lo que queremos hacer con este país. Tenemos un equipo serio, multidisciplinario, especialista en las diferentes áreas y estamos trabajando en la construcción de esa propuesta. Ahora, si esta propuesta es coincidente con la propuesta que ha presentado cada uno de los integrantes de quienes han iniciado este proceso de construcción de la unidad, bienvenido, trabajaremos sobre eso y al final seguramente podemos consolidar una sola propuesta para el pueblo boliviano. Si se diera ese caso, don Vicente, y usted no fuera, digamos, como candidato a las elecciones generales, ¿usted buscará alguna candidatura local en Santa Cruz? No, porque en este momento no se puede pensar en el 2026 cuando no hemos llegado al 2025 y no hemos solucionado los problemas que vamos a solucionar el 2025. El 2025 son las elecciones presidenciales, por lo tanto hay que enfocarnos en las elecciones presidenciales. Ahora, ¿qué nos hace a nosotros diferente? Nosotros somos la renovación, nosotros representamos la renovación en este país. Y si queremos construir una unidad verdadera, tiene que ser con renovación y con inclusión social. Yo decía al inicio, debe haber desprendimiento. Los políticos tradicionales han dado un paso fundamental, pero ellos deben ser conscientes que en los mecanismos de repente que se utilicen para buscar a los representantes, por ahí ninguno de ellos puede ser candidato a presidente. Entonces, la gente está buscando renovación. Bajo su mirada, ninguno de los cuatro debería ir como candidato. No puedo en este momento dar un criterio, porque si uno quiere lograr la unidad, no tiene que mostrar las cosas que no son coincidentes. Lo que debemos buscar son las coincidencias que nos permiten unirnos, dejar a un lado los intereses individuales y pensar siempre en el interés colectivo. Bien, le quedo muy agradecida, pero le hago una última consulta, por favor. Gracias por su tiempo, gracias por su visita. ¿Cómo evalúa? Estamos a un día de que acabe esta gestión 2024. ¿Cómo evalúa la situación del país, política, económica y socialmente, a un día de acabar esta gestión 2024? ¿Cómo está Bolivia? Mire, ha sido un año muy duro. Lamentablemente el MAS en estos 19 años de gobierno quebró el país, quebró la economía, por eso es que no hay combustible, no hay divisas, no hay dólares, pero no solamente que ha quebrado la economía de este país, ha destruido la institucionalidad en este país. En este momento no se puede pensar diferente porque el gobierno inmediatamente empieza a perseguirte con un brazo operativo que es la justicia. La justicia está podrida, la justicia no le sirve al pueblo boliviano. Por lo tanto, hay que recuperar la justicia, hay que trabajar en la independencia de poderes. Es fácil en este momento dar el diagnóstico. Lo difícil es cuáles son los pasos que se deben seguir para reconstruir este país.
En este escenario en el cual estamos viviendo, no es un escenario adecuado para atraer inversiones privadas, para atraer inversiones extranjeras. Hay que darle seguridad jurídica al emprendedor, hay que darle seguridad jurídica al que invierte, al que arriesga su capital, hay que generar una política seria de apertura de mercado. Entonces necesitamos obligatoriamente cambiar el modelo. Pero para cambiar el modelo, fundamentales es sacar al MAS del poder. El MAS destruyó todo. Y en este momento está hipotecando inclusive el futuro de los bolivianos, porque cada boliviano que nace en este momento, nace con una deuda que está por arriba de los $4.000. Se gastaron 60.000 millones de la renta petrolera, pero además endeudaron al país como nunca en la historia de Bolivia. Don Vicente Cuéllar, le quedamos muy agradecidos por mostrarnos su mirada con respecto al análisis también del país y con lo que se va a venir las elecciones generales, que son muy importantes para todos los bolivianos. Será hasta en otra oportunidad. Que tenga un bendecido año. Gracias, Carolina, y igual para usted. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más.